Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Gracias al Señor. Si tenemos vida, hermanos, si estamos aquí, es mucho más que suficiente. Mucho más que suficiente para estar agradecidos con nuestro Señor y dar gracias y dar gloria y honra a nuestro Dios por permitirnos nuevamente estar en este lugar. El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros y ha estado con nosotros en cada prueba, en cada dificultad. Hace 2 semanas, hermanos, estuve yo compartiendo acerca de las pruebas. El mensaje se llama Erguíos y avanzad. Yo quería compartir todo en un solo día, pero era demasiado largo. Entonces, el Señor permitió que pudiera hacer una segunda parte para continuar. Predicamos la primera parte hace 2 domingos, perdón. Y hoy con la ayuda del Señor compartiré la segunda parte. La primera parte de hace 2 semanas, el título es Erguíos y avanzad. Pero la primera parte le había puesto por nombre el maratón del cristiano, ¿recuerda? Con sus obstáculos en la caminata del cristiano, las dificultades que vamos pasando. También vimos que conforme vaya avanzando el tiempo, será más difícil. Los obstáculos, el cansancio es más grande, el cansancio es más fuerte, entonces va agotando al atleta, al cristiano lo va agotando y por lo tanto será más cansado y será difícil llegar hasta lo último. Pero al final vimos que cuando podemos ver la meta, cuando el Señor nos abra los ojos y podamos ver la meta, Cristo Jesús en los últimos días, tendremos un ánimo renovado, un tiempo nuevo vendrá sobre la iglesia y tomaremos fuerza nuevamente para terminar la carrera, esta carrera que hemos comenzado. La segunda parte que hoy vamos a hablar, tiene que ver con la alimentación de aquellos que llegarán, que vendrán y que llegarán en los últimos días. El miércoles pasado, el Señor confirmó su palabra cuando el pastor oraba diciendo que llegarán gente nueva en los últimos días, pero ¿estaremos listos para alimentarlos? Esa es la pregunta para el cristiano, al que está aquí en este lugar ahorita, no el que está allá afuera o las personas que no conocen al Señor. La pregunta es: ¿tendremos pan para el necesitado, para aquel que llegará? Ahorita en las iglesias grandes no se están congregando y en los últimos días menos será eso, sino la gente saldrá. Y perdón por la palabra, pero dijo un hermano un día, un hermano amado de Dios, amado por Dios, dijo: en aquel tiempo saldrá la gente de las iglesias grandes donde les han predicado solamente prosperidad, saldrán como ratas espantadas, dice, en un barco que se está hundiendo, buscando refugio donde se predique la palabra, donde se predique la verdad, donde se predique y se dé una palabra que le pueda levantar del decaimiento en el que estará. El tema de hoy sigue siendo Erguíos y avanzad, pero la segunda parte se llama ¿seremos pan para otros en los últimos tiempos? Pan para otros en los últimos tiempos, para la gente que llegará. Hemos estado orando por nuevas familias y no han llegado muchas que digamos. Damos gloria y honra por los hermanos que están acá. La hermana Claudia con su familia, es respuesta del Señor. El hermano Aníbal que se volvió a agregar, pero no son todas, sin duda habrá más, pero ¿qué le va a dar de alimento usted? ¿Qué le voy a dar yo de alimento a aquellos que lleguen? Solamente saludarles y ya. No tendremos que alimentarles con la palabra. ¿Quién más lo va a hacer? Si nosotros somos los que estamos aquí, nosotros tendremos que alimentarlos. Y quiero retomar esa enseñanza. Esto sucederá en los últimos días. Dice la Biblia que en los últimos días
un gran avivamiento como nunca vendrá sobre la iglesia en los últimos días, dice la palabra. Y en el libro de los Hechos capítulo 2, aunque no es exactamente el texto base, pero sí, el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 17 dice, hablando el apóstol Pedro, ¿se acuerda cuando la gente que estaba ahí los vio hablando en otras lenguas? Lenguas de fuego, dice, se aparecieron en cada uno de ellos. Y la gente decía, estos están borrachos, porque decían para ellos incoherencias. Hablaban en lenguas, dice, cada uno en su idioma. Medos, partos, elamitas, los que viven más allá de Cirene, en África, y judíos, cretenses, y los judíos allí presentes. Y cada uno hablaba en lenguas diferentes. Y decían los demás, estos están locos, dice. Cuando vieron a los 120 que estaban en el aposento alto hablando en lenguas, están locos, están borrachos. Pero el apóstol Pedro le dijo, no es eso, porque aún es la hora tercera, o sea, era una hora muy temprana, no podían estar ebrios. Pero el apóstol Pedro les dijo, si no es lo que dijo el profeta Joel, amén, lo que dijo, eso es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la Reina Valera. Pero hay otra que dice sobre toda la humanidad y sobre todo ser humano. Sabrán, aunque no lo quieran saber, aunque no lo quieran aceptar, sabrán que hay una visitación nueva en la tierra. Esos serán los últimos días. Y alguien dirá, ¿cómo que en los últimos días? Si eso fue hace 2000 años. Los últimos días comenzaron en Hechos capítulo 2 y no han terminado los últimos días de nuestra era. ¿Por qué? Si vamos a Joel, y quiero que vaya a Joel, será bastante extensa esta lectura, pero es la única lectura larga, pero es necesaria para que entendamos lo que estamos hablando. Joel capítulo 2. Le voy a esperar solamente en esta lectura y en las demás no, porque no queremos tomar más tiempo. Esperemos podamos terminar pronto. Estoy un poquito afectado a la garganta, hermano, disculpe. Gracias. Me cuesta un poquito todavía. Tenemos Joel 2, hermanos. Amén. Vamos a leerlo desde el principio, hermanos, y de esa manera nos daremos cuenta que son los últimos días y que no han terminado todavía. Joel capítulo 2 versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como cubre los montes y extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá. En años de muchas generaciones delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra de delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo, como correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará toda la tierra. Hablando de Israel, se estremecerá los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecutará la orden.
porque grande es el día de Jehová, muy temible y terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad la asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha de dar la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis mi pueblo avergonzado, nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor va a dar una bendición a su pueblo, siempre habrá un condicionante. Dios no puede bendecir a alguien que está en rebeldía, o a alguien que pues no quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí nos habla, hermanos, todo el capítulo 2, comenzando con el juicio, con el gran día de Jehová. Nos describe cómo sucederá cuando Israel caiga en los últimos días. Dice que este gran ejército, dice que avanzará, dice, como con sonido de caballo, dice que subirán el muro, dice, ninguno, dice, estrechará a su compañero, ni saludará a su compañero, porque no le importa. O sea, lo que dice, a lo que van. Es el pueblo que irá a destruir a Israel. El Islam.
irá con el fin de destruir a Israel. Yo sé que muchos no han escuchado de eso, pero todo este capítulo nos habla de eso. Pero del versículo 12 dice que hay un llamado al arrepentimiento. Dice, ahora dice Jehová, dice, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Y después de todo este arrepentimiento, del versículo 18 en adelante, dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero después de haberse arrepentido. Y más adelante, en el versículo 28, después de haberse arrepentido y todo eso, después de todo eso, entonces vendrá ese gran avivamiento. Será en los últimos días. Versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Otra versión hay una versión que dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, o sobre todo ser humano. Muchos no lo querrán entender, pero así será. Verán la gloria de Dios y aún no se quedarán a arrepentir. Este capítulo nos enseña y nos aclara que no han terminado los últimos días que comenzaron en Hechos capítulo 2. Entonces esa gente que buscará alimento y buscará ayuda, y hambrientos y necesitados de Dios, le buscarán a usted y a mí para ser alimentados de la palabra del Señor. Ahora, ¿seremos pan para ellos o no tendremos nada que darle? En uno de los avivamientos en las islas Hébridas, no híbridas, Hébridas se llama, dice, la gente estaba desesperada. El Señor, el Espíritu Santo había caído sobre ese lugar por dos viejitas que estaban orando de rodillas, dos viejitas de 85 años. Y como no había suficientes personas quien les ministrara, uno de ellos dijeron, yo conozco un policía que es cristiano. Y ahí le caían la gente para que orara por ellos, porque se sentían miserables y sentían que se iban al infierno. Así serán los últimos tiempos, hermano. Si usted es fiel, le buscarán a usted. Yo sé, la hermana Siria es cristiana, vive por tal lugar, vamos, que ore por nosotros. Y así cada uno de nosotros, si somos fieles, ahora seremos pan para ellos o no tendremos nada que darles. Habiendo visto, hermano, que es una realidad que la venida del Señor es inminente y que estamos en los últimos días, la Biblia nos enseña en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice de la siguiente manera, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Seguiremos hablando un poco de las pruebas. Vamos a verlo desde el punto de vista del oro. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe, la fe que vamos cultivando con la ayuda del Señor y con su gracia, la que nos ayudará a terminar por su misericordia hasta el final, será probada con fuego. Y es lo que estamos hablando, las pruebas, los saltos en el maratón del cristiano son las pruebas. Es nuestra fe sometida a prueba. Entonces dice que se prueba con fuego. El apóstol Pablo compara el oro en lo físico con nuestra fe. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro en la actualidad, hermano, es lo más preciado, el metal más preciado. O sea, no hablando de los cristales, de las piedras preciosas que son los diamantes, eso es más caro. Pero lo que son los metales preciosos, el oro siempre ha sido el mejor desde los tiempos antiguos. El oro ha sido lo mejor. Usted lee la Biblia y el oro. Babilonia, el oro. La estatua de oro, ¿se acuerda? 30 metros de largo, de alto, y 6 de ancho. La estatua de Nabucodonosor. Todo era oro en aquel tiempo. Ahora el apóstol Pedro lo compara nuestra fe con el oro. Si el oro se prueba con fuego para ser purificado, dice que nuestra fe, que es más preciosa, mucho más será probada, porque es la que nos ayudará a terminar la carrera. Entonces, si no es probada nuestra fe, ¿cómo va a ser fortalecida? Mi esposa, no sé si en la mañana me dijo, no sé si era un sueño o algo así,
que seremos probados. Y sí, mire, en aquel tiempo solo era probado con fuego. Ahora estaba yo investigando para esta enseñanza. Hay muchos químicos que le ponen un ácido diferente, le ponen alcohol y le meten muchos ácidos. En República Dominicana está la planta más grande de tratamiento para oro, y las aguas residuales y todo se recicla y vuelve a comenzar para el oro y la plata y todo eso, pero se le meten muchos químicos. En aquel tiempo era con fuego. Para que el oro se derrita y empiece a sacar las impurezas, tiene que llegar a la temperatura de 1300 a 1600 grados. Entonces, así es nuestra fe también. La otra vez, hace como 2 miércoles, expliqué un poco. En aquel tiempo, cuando querían purificar el oro, agarraban, escarbaba, el minero escarbaba y encontraba una pepita de oro y la ponían en el fuego, en la fragua, y le metían fuego, una cosa para avivar el fuego hasta que alcanzaba esa temperatura. Se derretía y quedaba impureza todavía encima. Todavía tenía otros metales, cobre y manganeso y otros metales incrustados ahí. Quedaba, todavía no era de calidad, pero le volvían a meter más fuego nuevamente y empezaba a echar una capita de impureza encima y se la quitaba con algo. Y ya era más puro ahora, porque ya había quitado un poco de impureza. Ya alcanzaba los 8 quilates, 10 quilates. Pero si quería que fuera un oro puro por completo, 99 puntos, ahora tienen un aparatito que le ponen así y dice 99.9, como cuando la temperatura, lo mismo, 99.9 o 70 y tanto por ciento. En aquel tiempo no había eso, sino que se miraba la impureza, le meten más fuego y vuelve a echar otra capita de impureza, se la quita nuevamente y llega a los 14 quilates. Y así sucesivamente hasta los 18, los 24, 36, hasta que sea completamente puro. Así será probada, hermano, nuestra fe. Y yo le dije al Señor, Señor, que seamos pan para otros. Y estos días estamos pasando muchas pruebas. En mi caso estoy pasando por bastantes pruebas. Hace como una semana fueron por mi papá hasta Durango porque está muy decaído de salud. Tiene alrededor de 75 años. Él padece de unas úlceras que no le cicatrizaron como debería hace algunos años, hace un par de años, como resultado de una operación. Y volvió a recaer y estaba ya muy decaído. Le tuvieron que hablar a mis hermanas que viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para decirle que tenían que ponerle alguna atención porque están solos. Mi madre y mi padre están solos allá. Mi hermano está allá, pero él vive como algunos minutos de ahí, no puede estar todos los días con él, y tuvieron que ir en una camioneta, le pusieron un camper, alfombra para podérselo traer recostado porque estaba muy agotado, no había quien lo cuidara ya, ellos no tenían fuerzas para ir al hospital. Y el verlos a ellos por una videollamada me quebrantó bastante por la condición física que tiene. Ya tengo muchos 20 años que no los veo y estamos pasando por una prueba difícil al ver su condición de él. Ahora ya parece que está mejorando, ya lo están cuidando mis hermanas y esperamos, Señor, que el Señor le restaure. El deseo de mi corazón por años ellos son de los fundadores de la iglesia allá en Durango, y el deseo de mi corazón es que ellos vean la venida del Señor con sus propios ojos. Ellos fueron los que predicaron aquel año por años y salían caminando hasta 50 minutos sin comer, llevando el evangelio, la palabra a otra gente, y se predicaba que Cristo venía. Y ellos tenían, el pastor, él con mi tío, fueron los primeros ahí, y deseo que él pueda ver con sus propios ojos y la venida del Señor y pueda ver grandes cosas que están por suceder. Y son pruebas difíciles y otras cosas, salud, mi salud no es muy buena ahorita y muchas cosas más, cosas en la iglesia y pruebas difíciles, pero es necesario para poder llegar a la final. De otra manera, hermanos, nuestra fe será una fe débil, que en la
la próxima prueba nos quedaremos ahí tirados, y eso no es la voluntad del Señor, hermanos. Nuestra fe, como digo, más preciosa que el oro se prueba con fuego, cuanto más, el oro que se prueba con fuego, cuanto más nuestra fe será probada, hermanos, y nos ayudará para terminar la carrera. Ahora, ¿por qué le comparto esto, hermano? Esto que estamos hablando. Porque hay cristianos que les es extraño recibir pruebas, enfermedades y dificultades. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Hay algunos, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo me enfermé de esto? Si nosotros vamos a la iglesia, a veces los jovencitos que pues todavía van comenzando, o a veces los niños y adultos que son niños en la fe. Pero si yo estoy comenzando, yo estoy afianzándome en las cosas de Dios, ¿y por qué me sucede esto? Entonces no es algo extraño. Antes nos deberíamos de gloriar, nos deberíamos de gozar, porque quiere decir que el Señor nos tiene por hijos. Hace como 4 meses, 5 meses tenía ya tiempo. Antes una tras otra me sucedía. Ya tenía tiempo que no me pasaba nada y ya estaba yo preocupado. Señor, ya no me pasa nada. Porque yo hasta hablábamos con mi esposa años atrás. Ya tenemos que no nos pasa nada, y hasta ya nos daba miedo, porque ya como que no sé, algo raro está pasando. Era raro para nosotros que no nos pasara nada, porque una tras otra nos venían. Y sí, realmente es así, hermano. Si usted es cristiano y quiere servir al Señor y quiere agradar al Señor, y usted vive año tras año tras año como si nada, y ninguna prueba le viene, debería de preocuparse, porque probablemente no sea hijo. Sí, oyente, pero no hijo. Dice la Biblia, ¿qué hijo? Dice el Señor, ¿qué hijo hay al cual su padre no disciplina? Dice, si nuestros padres nos disciplinaban en aquel tiempo para propósito bueno, ¿cuánto más nuestro Dios nos disciplinará? Entonces, hermano, hay gente que se extraña, y yo no quiero que usted se vaya a extrañar y va a decir en el último, cuando venga más duro y tupido, como luego dice: nadie me dijo, va a decir. Yo le estoy diciendo ahorita que se prepare. No quiero sonar fatalista, porque yo por lo regular no predico cosas así, pero he tenido inquietud de predicar esto, y le digo que se prepare. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso nos ayudará, hermanos, a gozarnos delante del Señor. Bueno, Dios quiere que seamos pan para otros. ¿Por qué le digo que Dios quiere que seamos pan? Porque Él dice, Él es el pan de vida. Amén. Juan capítulo 6, versículo 25. No voy a ir a todas las lecturas porque tomaría demasiado tiempo, pero usted los puede ir a apuntar. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25 al 35, dice que Él es el pan de vida. Porque los discípulos hablaban y decían, y la gente que estaba ahí al lado, los fariseos, decían que ellos comieron el verdadero pan, que ellos eran hijos de Abraham. Y luego dice, ese no es el verdadero pan, les dijo Jesús. Dice, yo soy el verdadero pan, yo soy el pan de vida. Dice, todo el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Él es el pan de vida. Ahora, si Jesús es el pan de vida y nosotros somos hijos de Dios, nosotros deberíamos de ser pan para otros. Ese es el texto base que nos enseña que deberíamos de ser pan, y para llegar a ser pan pasaremos por muchas pruebas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo lo estoy explicando de dos maneras: del punto de vista del oro, pero también le voy a explicar del punto de vista del pan, comenzando desde el trigo, para ver cómo podemos llegar a ser pan para otros. El proceso de la elaboración del pan es
no parecido, pero sí tiene muchas cosas que ver con las del oro. ¿Cómo comienza todo, hermanos, para hacer el pan? ¿Alguien quiere hacer pan para otros? Está difícil. Ahorita al último va a ver si quiere hacer pan. Hace muchos años, hace como unos 4 años, escuché predicar algo así el pastor Marvin. Y él preguntó, ¿quieren ser pan? Sí, todos, sí, amén, amén. Queremos ser pan para otros, pero ya cuando terminó ya nadie levantaba la mano. Y yo en estos días, y yo le dije al Señor, Señor, que sea yo pan para otros, y empezaron a llegar más y más y más. Y yo le enumero, son como 8 cosas que afligen un poco mi corazón, pero estoy confiando en el Señor. Estoy confiando en el Señor. ¿Cómo comienza todo para el pan? No es una clase de cocina ni cómo enseñar a hornear pan, hermanas, pero sí vamos a ver algo relacionado. El proceso de la elaboración del pan, hermanos, no comienza en la cocina. Comienza con el trigo. Comienza a sembrar, bueno, hablando puede haber pan de mucho, pero lo que la Biblia habla es pan del trigo y de cebada también. Hasta pastel de higo, pero vamos a hablar del pan, el más usual de trigo. El pan, hermanos, perdón, el trigo, hermanos, nos habla de la muerte, de morir a este mundo. Cuando Jesús había llegado la hora de que él muriera, le quedaban unos días de vida. En Juan capítulo 12, versículo 24, él les dijo a sus discípulos y a la gente que le escuchaba, dice Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo podremos hacer pan de trigo si no sembramos trigo? Ahora, cuando el agricultor toma la semilla de trigo, la va a tirar en la tierra húmeda y será tapada. En el tiempo de antes, lo que se hacía es que se abría la tierra con una yunta de mulas o de caballos, o yo nunca miré de bueyes, pero yo lo hice muchas veces, cientos de veces con mulas. Abríamos la tierra, entonces ya cuando la tierra está lo más suave que se pueda, usted se cuelga un morral aquí lleno de trigo y usted va y hace esto y va tirando para que quede lo más parejo que se pueda. Aquí en este país meten el tractor de esos enormes y hacen unos surcos con 2 pulgadas de diferencia, pegadito uno con otro, para que también quede bien tupido de matas. Pero en aquel tiempo no era así. Ahora, ese grano que cae ahí no se queda ahí, dijo Jesús ahí. Si queda solo ahí en la tierra, en lo duro, no germinará. Pero si muere, si cae en la humedad y es cubierto por la humedad, ese grano se va a pudrir. Pero antes de que se termine de podrir, empieza a salir un brote. Y ese brote saldrá a los más o menos como de 8 a 12 días. Se empieza a asomar y empieza a crecer la mata de trigo. Si ese grano cae en la tierra dura o en la carretera, hasta ahí va a quedar. Ahí queda, dice Jesús, y no traerá fruto. Pero si muere, si se pudre, traerá fruto. Ahora, eso nos enseña que Jesús, cuando Él murió, Él llegó a ser el pan de vida. Y Dios le dio otro nombre, el nombre sobre todo nombre, dice la palabra del Señor, al dar su vida por otros, para que en su nombre se doble toda rodilla, dice la Biblia, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, entonces, hermanos, el trigo tiene que morir. De ahí nace la planta. Tarda alrededor, bueno, aquí porque lo siembran en noviembre y llega hasta junio cuando lo cosechan. Algunos meses por el tiempo de frío no crece, pero si se siembra antes, pues de 3 a 4 meses ya se está cosechando. El trigo hay que cortarlo. Dice la Biblia que el Señor manda que metan la hoz para cosechar. Allá nosotros lo llamamos guadaña. Es una especie como de un gancho así bien filoso pegado en un palo. Lo usan también para cortar pasto. En aquel tiempo se cortaba de esa manera, ahora meten máquinas. Desde ahí, hermanos, el trigo que va a ser pan
comienza a sufrir violencia, a ser cortado, a ser cortado. Después de eso, hermanos, llega el tiempo de la trilla. En aquel tiempo, hermanos, lo que se hacía, nosotros íbamos a hacer una cosa que le llaman pepenar. ¿Se acuerda la moabita? Cuando iba, le dejaron espigas para que eso se le llama pepenar. Lo que va quedando, nosotros lo hacíamos. Entonces, la gente que era dueño del cultivo cortaba el trigo y no había máquinas. Entonces, lo que se hacía, se ponían mantas grandes o sobre una plancha de concreto para que no se ensuciara el grano, y se tiraba todo lo que eran las gavillas de trigo, y se agarraba una yunta de mulas o de caballos y se empezaba a trillar y dar vuelta alrededor. La mata tenía que estar bien seca para que se comenzara a desgranar por la violencia que se le hacía al trigo. Por la violencia que se le hacía al trigo. No bastó que muriera solamente para nacer, sino desde ahí comienza a ser violentado para poder dar un fruto. Era trillado hasta que se iba soltando el grano, y se le comenzaba a quitar la paja poco a poco, y al último quedaba el grano con un poco de paja más fina. Ok, de ahí venía lo que nosotros le llamamos aventarlo. Íbamos a un lugar donde no hubiera árboles ni casas, donde había más viento, y se comenzaba a aventar el trigo. Seguía la violencia contra ese trigo y comenzaba el viento a quitar la paja. El viento del Señor comenzaba a pasar y a quitar la paja más gruesa, hasta que quedaba más o menos limpio. Después llegaba el momento del cribado, una criba donde tenía la criba los agujeros parecido a la tela para los mosquitos. Los agujeros eran del tamaño exactamente del grano, para que solamente pasara el grano. Entonces, ahora ya hay máquinas y todo, y ya sale en unos minutos, sale limpio, pero en ese tiempo no. Por eso la Biblia nos enseña de esa manera. Entonces, se cribaba uno de acá, se mecía, hasta que iba saliendo el grano. Y ya quedaba el grano por completo, limpio y listo para seguir sufriendo. Ahora ese grano, hermanos, ya que está limpio, está listo para la molienda. Se usaba en aquel tiempo bueno, mi abuelita usaba un metate. ¿Conoce metate? Una piedra, hermana, sí. Algunos hermanos de México, para allá con ustedes. Bueno, en otros lugares se usa una redonda con un hueco en medio, y le echan en ese huequito y le dan vueltas. Entonces los granos están entre la piedra de abajo y el molino en la parte de arriba. Y hay gente que le agrega agua para hacer una masilla, y hay gente que no, que en la parte de China yo he mirado que solo es una piedra, y va soltando el polvo, y se va haciendo polvo hasta que quede una harina. Esa harina no era tan fina como la harina refinada de ahora. Comienza el sufrimiento del grano, hermanos, para poder tener harina. Y se muele. Por eso es que a usted a veces le duele tanto, a veces las pruebas. El Señor quiere hacerlo pan. Para otros es bonito alimentar a otros, hermanos. Es muy bonito alimentar a otros. Hay una satisfacción en el corazón, en lo físico como en lo espiritual. Que alguien llegue muy necesitado, llorando a su casa por cierta cosa espiritual, y usted le pone la mano en el hombro y le da una palabra de aliento y ora por él, y ese hombre sale, esa mujer sale sonriendo, sale feliz porque el Señor le ha dado una palabra, le ha levantado de la mano. Eso es alimentar a otros. Entonces, hermano, se muele el trigo, sufre, pero sale esa harina. Ahora ya tiene esa harina lista para hacer el pan. Ahí comienza la elaboración del pan, comienza a mezclarse ahora. Después de haberlo molido, está la harina limpia, se comienza a amasar con agua y aceite y sal para darle sabor, sin duda alguna. ¿Sabe qué? El aceite
sombra del Espíritu Santo de Dios ablandará el pan. Dará un pan blando y suave, no duro, porque si usted no, será un pan duro sin ningún chiste. Pero el aceite que se le pone a ese pan, que se piensa amasar esa masa, a maltratarla, como luego se mira, usted la agarra, la tuerce y luego la voltea y la estira, está sufriendo violencia, está sufriendo. Usted no. Por eso es que es tan difícil para el cristiano, hermano. ¿Por qué a mí? Porque le duele a uno que el Señor le trate de esa manera, pero el Señor no nos quiere matar. Pareciera, pero no es así. El Señor no nos quiere matar. Simplemente nos está amasando, está preparando para hacer pan para otros. En la actualidad, ese pan, después de ser amasado bien y maltratado ahí con las manos de manera fuerte por minutos y minutos, no horas, ese pan se tiene que dejar enfriar. En el tiempo, de manera industrial, ese pan se tiene que enfriar. Ahora no se enfría solamente así como nosotros lo dejamos allí, pero no, ellos lo enfrían a temperaturas muy bajas. A temperaturas muy bajas. Se tienen que enfriar en un refrigerador para después sacarlo, dejarlo reposar afuera al aire libre y luego ya poderlo cocer. A veces, hermanos, las pruebas son tan difíciles que nosotros sentimos que estamos tan fríos que ya estamos en la última, que no hay esperanza para nosotros. Es porque estamos pasando por ese proceso. Es muy difícil, ¿no? Son muchos pasos y procesos para llegar a ser pan para otros. Ahora, hermanos, por último llega el tiempo de la cocción y será nuevamente a altas temperaturas. ¿Sabe por qué dice la palabra del Señor que será probado por fuego? ¿Se acuerda cuál fue la prueba más? A ver, una pregunta para los estudiosos de la Biblia. No se vale el pastor porque él sí se la sabe. ¿Cuál fue la prueba más grande para Sadrach, Mesach y Abednego cuando desobedecieron al Señor? Perdón, a Nabucodonosor, que no quisieron inclinarse ante la estatua y adorar. ¿Alguien sabe? El horno de fuego. Esa fue la prueba más grande. Esa fue la prueba más grande. Pero ellos dijeron: sepa tú, oh rey, que el Señor nos puede librar de ese horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Pero déjame decirte, en otras palabras, que aunque el Señor no nos librare, no nos inclinaremos ante tu estatua, ni le adoraremos. Esa fue la prueba más grande y salieron librados. El horno de fuego. No hubo otra prueba más grande para ellos registrada en la palabra del Señor en la Biblia. Por eso es que dice la Biblia: seremos probados con fuego. Nuestra fe será probada con fuego. Todo esto, hermano, nos enseña cómo deberemos de llegar a ser pan para otros. El último punto es el tiempo de la cocción, como le dije. Ahí el pan se meterá y se dejará a temperaturas altas, alrededor, ¿qué, hermanas? 250, 300, por ahí. Se puede cocer. ¿Quién va a aguantar, hermano, que usted lo metan así en lo físico? Es difícil. Por eso es que esas comparaciones, el Señor dejó, hermano, lo secular, lo físico, para ilustrar verdades preciosas de la Biblia, verdades de nuestra vida cristiana. Es para que pudiéramos entender fácilmente. De otra manera no podríamos entender el porqué de las parábolas. El Señor explicaba la parábola, la describía, y luego agarraba a su círculo íntimo, sus discípulos, y se le explicaba. Y el Señor ilustraba para que pudiéramos entender. Hermanos, entonces ahí el pan es metido ahí, la harina, hasta que sale ese panecito que hasta desde lejos huele, ¿verdad? Allá en nuestros pueblos hay unos hornos de barro que hacemos de adobe,
Y hay un tiempo, me parece que, no sé si en el tiempo de la Cuaresma, de la Pascua que le llaman allá, que realmente no es nada que ver con la Pascua. Hacen pan las señoras para comer pan con su gente. Y hermano, usted va por la calle, desde lejos huele a pan. Rico. Ya le está dando hambre, ¿verdad? Bueno, para que coma con ganas. Desde lejos huele a pan. Pan sabroso, recién hecho y artesanal. A leña, un horno de barro. Para llegar a hacer pan, hermano, no será fácil. Quiere mucho trabajo. No solamente que usted llega a la panadería y ve ese pan así bonito que esta forma tiene y colorcito. Usted no sabe lo que esa harina sufrió y ese trigo sufrió para llegar a hacer pan. Son muchas cosas que el pan pasa la harina pasa para llegar a ser pan. Así pasará con nuestra vida, hermanos. Si el Señor tiene un propósito con usted, Él no cambia de opinión. No, entonces ya cambia de opinión y mejor no. Yo le digo, si el Señor ha decidido en su corazón, el Señor ha decidido hacer algo con usted, a Él nada le hará cambiar de opinión. Si Él tiene planes con usted, Él los cumplirá para que su nombre de Él sea glorificado. Todo esto nos enseña, hermano, estas verdades maravillosas de nuestra caminata. Dice el apóstol Pablo, y voy a terminar. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 versículo 22, fortalecidos los ánimos, dice fortalecido, era cuando él andaba animando a su gente, a sus pastores que había dejado en otros lugares. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, no se engañe, ni nos engañemos todos. Nadie, hermanos, llegará a la presencia de Dios llevando un evangelio fácil o caminando por una alfombra roja, como dije el otro día, una carrera pavimentada. El camino del Señor es angosto, y solamente quitando las cosas que nos estorban tendremos espacio para poder caminar y terminar. Nadie, hermanos, terminará la carrera llevando un evangelio fácil y sin pruebas. Dice la Biblia de las Américas, en Romanos capítulo 13 versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Habrá pruebas sin duda, pero este mensaje se llama erguíos y avanzad. Levantemos nuestra cabeza, hermanos, que aunque haya pruebas difíciles, una de las alabanzas que estábamos cantando hace rato decía, levantar las cabezas y el Rey de Gloria entrará. Amén. Nuestra fe, hermanos, será probada como se prueba el oro, y para poder llegar a ser pan para el necesitado. Y como dice la palabra del Señor, como leí el otro día, el texto base, en Lucas 21, cuando vea, hermanos, todas estas cosas que empiezan a suceder, que yo sé que ya comenzaron, cuando vea que todo esto comienza a suceder, entonces erguíos y levante su cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. Ojalá que, hermanos, podamos llegar a ser pan para otros, pan para el necesitado. No acabarlos de una manera ruda, sino ser pan para el necesitado, para el hambriento y aquel que necesita fuerza y alimento para continuar. Después de haber visto todo lo que sufre el pan para llegar a ser pan,
¿Alguien quiere hacer pan? Que Dios nos dé la gracia. Solamente con su gracia podremos llegar a hacer pan para otros. Y todavía quedan los últimos metros, hermanos, de nuestra carrera. Yo le digo simplemente, adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y les animo a seguir. Amén.